Shalom y bendiciones desde España. Shavua Tov. Aquí ya bajó no hace mucho, hace media hora, bajó el sol, así que deseamos una feliz semana a todos. Igual Shabbat Shalom a todos, a muchos de ustedes que ya todavía están en el Shabbat. Está más o menos entre las dos tardes, más o menos las 15 de las tardes, según nuestros conceptos hebreos, pues están a la mitad entre la parte de luz y la parte de tarde, según el sentido de nuestras expresiones. Están en el tiempo, el momento que se llama entre las dos tardes, muchos de ustedes. Bueno, que tengan un feliz Shabbat, todos los que participan ahora en directo. Y Shavuot a todos que escucharán a lo largo de la semana. Shavuot, creo que de parte de Manuel, de Amaya, que estamos aquí en España, y de Manuel que está en Letonia, ¿no? Bueno, continuamos con la parte 7 del estudio sobre el libro de Samuel, capítulo 2. No, segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y hoy vamos a hablar sobre dos versos más, ¿vale? De esta sección, de este capítulo 9. El título es Mefiboshet porque sobre él prácticamente se dedica todo este estudio y obviamente de David. Y trata desde una cierta perspectiva la historia espiritual del pueblo de Israel, esparcido entre las naciones desde hace 2800 años más o menos. La historia de las generaciones de Israel, de Lodebar al Palacio Real, porque estuvimos en este Palacio Real, nuestros padres vivieron allí como hijos de la alianza, pero a causa de la transgresión de cierto contexto histórico que hemos presentado en la parte 1 de este estudio, estamos por donde estamos. Muchos todavía andan en Lodebar, es decir, en un lugar ajeno, lejos de la realeza, lejos de todos los privilegios, en una tierra hostil donde no está la palabra de Elohim, donde hay mucha sequedad, falta de todas clases. Parte 7, segunda Samuel capítulo 9, verso 8. O sea que el Ruach del Elohim de Israel, el Espíritu de Yeshua, pues nos acompaña en esta ocasión y siempre que estudiamos su palabra para que nos abra el entendimiento y así poder retener mejor de toda esta información que se comparte a través de este capítulo de Samuel capítulo 9. Voy a leer el verso 8, segunda Samuel capítulo 9, verso 8. Y él inclinándose, Mefiboshet, ¿vale? Dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Bueno, inclinándose o hizo reverencia, según se tradujo en el verso 6, tiene un mismo sentido, porque el texto hebreo usa una misma palabra tanto en el verso 6 como en el verso 8. En el hebreo está la palabra shahá, creo, sí, la pronuncia bien. Se usa en el Tanaj con el sentido de adorar y se encuentra en unos 99 versos. Y en menos ocasiones con el sentido de postrarse, bajarse, inclinarse, humillar. ¿Vale? La palabra hebrea que se usó en este verso 6 y en el verso 8 también, comúnmente se usa para reflejar la actitud en postrarse en adoración ante Adonai, como pueden apreciar su uso en 1 Samuel 15, verso 25 y en Jeremías capítulo 7, verso 2. Esta palabra se encuentra en el hebreo moderno con el sentido de inclinarse o agacharse, pero en el sentido general es adorar. Postrarse o inclinarse en homenaje es un acto de reconocimiento de una autoridad superior, como también es un acto de sumisión. Este acto es descrito en el texto bíblico como inclinarse ante o delante del Elohim viviente, como ante una autoridad humana. No tiene el sentido de inclinarse para rendir culto. Un tiempo atrás David mismo inclinó su rostro a tierra, dice en 1 Samuel capítulo 24, verso 8, ante Shaul. De modo como Ruth se inclinó delante de Booz, en Ruth capítulo 2, verso 10, donde pueden observar el uso de este mismo término. Ante lo que sus oídos oyeron de la boca de David, la sorpresa fue tan inesperada que Mefiboshet solo pudo inclinarse ante David para mostrarle un sincero agradecimiento por tan grata misericordia que se le
que se le había concedido de forma no merecida, como también el reconocimiento de la autoridad que mostraba David como soberano suyo en este caso. Para Mefiboset, David era un soberano que tenía la suprema autoridad y quien podría hacer efectiva toda palabra cuanto le placía expresar. Las palabras que expresó después Mefiboset solo confirmaban su profundo agradecimiento y sobre todo una profunda sorpresa, porque por eso dijo, ¿para qué mires a un perro muerto como yo? Un perro muerto contrasta obviamente con un perro vivo, pero un perro vivo sigue siendo un perro. Pero muerto es una expresión despectiva, de rechazo, desprecio, tanto autodeclarada como designada por alguien más. Es alguien carente de valor, de importancia. Esta expresión, muy común en el Antiguo Oriente, se utilizaba para expresar un profundo estado de humillación en cual podría encontrarse una persona. En 1 Samuel capítulo 24, verso 14, mismo David usó esta metáfora para describirse a sí mismo y del mismo modo se comparó con una pulga ante Saúl, queriendo decir que no representaba ningún peligro para el rey. Igualmente se puede entender que David le inducía a Saúl el pensamiento que no tenía por qué perseguirlo como si él, es decir, David, fuera un perro, es decir, un enemigo o un gentil. Creo que por aquí la hermana Ana Sofía, no sé si se da cuenta que eso forma parte de ciertas expresiones que ella las comentó en el grupo, ¿verdad? No, bueno, por aquí voy a hacer uso de algunas palabras que ustedes contestaron a las preguntas y varias ideas que presentaron, pues los injerté aquí en el estudio. En 2 Reyes, capítulo 8, verso 13, el usurpador Hazael ante Eliseo empleó las mismas palabras que usó Mefiboset. La expresión un perro muerto también se usaba como insulto. Pueden verlo en 2 Samuel capítulo 16, verso 9. En el pensamiento hebreo, en ciertos contextos, esta expresión se usa para mostrar desprecio hacia algo o alguien que es visto de modo como se veía el cadáver de un animal inmundo. Un perro muerto es alguien que no sirve de nada. Aplicado a una persona sería alguien que ya no representa peligro o amenaza. Se aplica para esa persona que no encuentra más valor en su vida, que cree que no merece nada porque lo ha perdido todo y quienes desprecian aún su propia vida, porque se sienten no merecedores de lo bueno que alguien les puede brindar. Son de esas personas que la vida les dejó profundas marcas. La expresión revela desolación, tristeza y humillación sin esperanza. Cuando una persona la aplica a sí mismo, quiere decir que se siente sin valor. Un perro muerto es alguien que no tiene voz ni voto. La Torah dice que el perro es un animal impuro, que no debemos de tocar su cadáver porque es abominación, según Levítico capítulo 11, verso 27. En Deuteronomio capítulo 23, verso 18, la expresión perro se aplicaba a los sodomitas. En Apocalipsis 22, verso 14 al 15, dice, dichosos los que guardan la Torá para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera. Entonces, aplicado a Mefiboset, sería que se consideraba abominable como para poder estar cerca en la presencia del rey. En Mateo capítulo 15, verso 22 y del 26 al 27, se presentan a los gentiles igual a unos perillos. Perro muerto, peor estado que un perro vivo. Los muertos ya no tienen esperanza. Así que en Eclesiastes capítulo 9, verso 4, se declara que un perro vivo es mejor que un león muerto. Un perro vivo, es decir, un gentil que aún vive, tiene oportunidad de arrepentirse y volverse de corazón a las instrucciones de Adonai para cumplir los requisitos de su pacto, por ende disfrutar de los beneficios de sus promesas. Literalmente un perro muerto, al ser un animal que no es kosher, no se puede tocar después de haber muerto por ser un animal inmundo. Aplicando esta expresión de forma literal a una persona, entonces, aunque la expresión se aplica a una persona que está en vida, es una persona que vive pero sin esperanza. Y tomando la expresión de manera literal, del mismo modo como que no se puede tocar un animal inmundo estando muerto, de igual modo la expresión perro muerto
quiere decir que no hay cosa que se puede hacer hacia hacia un alma que aún siendo viva está muerta espiritualmente. Solo el milagro que reside en el poder que tiene el Redentor puede obrar a favor de un alma muerta espiritualmente para volver a resucitarla y así a volver a vivir. Mefiboset era un alma viviente, aunque muerta en su propio espíritu. La Gesed, la misericordia, ya conoces la expresión, que David le mostró de forma inmerecida, devolvió a su alma la vida, es decir, la esperanza. Igualmente los perros son referencia de guardianes, que en este caso un perro muerto es un guardián, un vigilante, un celador, etc., que nos sirve. En Filipenses capítulo 3, versos 2 al 3, se declara a los malos obreros, es decir, aquellos que malinterpretan las escrituras para sus propios fines, declarándolos despectivamente perros. La aplicación viene basada en Isaías 56, donde el verso 10 y el 11 se refiere a pastores que no saben entender. Todo, dice aquí en el texto, pastores que no saben entender, todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Creo que conoce muchos perros como estos que aún siendo personas vivas están muertos en sus espíritus y por lo tanto esparcen muerte de manera como un animal inmundo muerto hace inmundo a todo aquel que toca su cadáver. Mefiboset, al referirse a sí mismo como un perro muerto, reconocía que ocupaba la posición más inferior que podría haber. Una cosa es un perro y otra un perro muerto. O sea, se consideraba lo peor. La principal en el carácter del maligno es la acusación. Y eso pueden leerlo en Apocalipsis 12, verso 10, donde tenemos aquí un enemigo que siempre está, como vimos en el libro del profeta Zacarías, a la parte derecha del sumo sacerdote Yehoshua, al diablo, acusándolo. Las propias circunstancias de la vida de uno, como la mala manera de vivir, puede ser causa de un sentimiento de culpabilidad. Y cuando se vive sin entender o sin entrever la esperanza, el mal aprovecha estos sentimientos para sumergir a un alma en la desesperación. Vencer la acusación es algo imprescindible para los llamados a ser restaurados. Hay personas que no han tenido aún una experiencia personal con el Redentor de Israel para que haya un auténtico cambio dentro de ellos, de modo que se humillan de forma como Mefiboset se inclinó ante David en aprecio. Aún así, estas personas que no tienen esta experiencia de forma personal e individual con Yeshua, estas personas con falta de una genuina experiencia con el Redentor de Israel se presentan mostrando una especie de humildad. Mostrar humildad no es hablar de tus logros, de lo que hiciste o de lo bueno que estás haciendo, de lo que has cambiado o hablar de forma suave con una voz tranquila, etc. Porque algunos la forma como hablas dice, oh, aquí qué humilde soy yo, hablo tan bonito, tan suave. Tú que estás hablando más directo, más duro, más firme, no muestras los frutos del Espíritu. Eso es una falsa modestia de hablar sobre sí mismo. Mira qué bonito hablo yo. Como la serpiente, encantador, suave. Humillarse tampoco es decir cosas terribles sobre ti. La verdadera humildad es exaltar a tu Redentor por el cambio que Él obró y sigue obrando en tu vida. Uno no se humilla mirándose a sí mismo, sino que la verdadera humildad es levantar de sobre sí mismo la mirada para mirarle a Él. Mientras más miras hacia ti mismo, menos miras al Redentor Hamashiach. Y cuanto más atrae la atención de los demás hacia ti mismo, menos indica sobre el Mashiach de Israel. La acción de Mefiboset de inclinarse ante David es igual en sentido de mirar hacia el favor de David y dejar de pensar en sí mismo. Esta disponibilidad lo ayudó a contrastar el estado a Mefiboset, que sobre él hablamos, ¿no? Esta disponibilidad que él tuvo en el inclinarse hacia David, porque le dio el favor que él estaba haciendo, le ayudó a Mefiboset contrastar el estado en cual se encontraba con el estado que le disponía a David tener. Ante el tremendo contraste, es obvio que solo puedes inclinarte ante tu benefactor, maravillándote por el favor grato.
No es fácil entender la benevolencia que Adonai te muestra, aun cuando tú solo te ves como un perro muerto. Pero cuando tienes esta experiencia donde te ves como estás, es decir, como un perro muerto, ¿cómo no arrodillarse en genuina humildad, inclinándote ante la soberanía y la autoridad que el Yeshua de Israel tiene? Es lo que hizo, mostró David, Mefiboshet ante la benevolencia, el Gesed que le mostró David. De manera que las personas que viven bajo la acusación no logran levantarse para mirar hacia Él que puede rescatarlas. Y si no levantan su alma para buscar su ayuda, cuando ésta llega a ellos, aún menos pueden servirle. Es fácil decir, tu siervo. ¿Quién es tu siervo para que lo miras? No, es fácil decir, usar esa expresión, soy siervo, soy tu siervo. Pero si no estás dispuesto a seguir a David, quiero decir al Redentor de Israel, Yeshua, mostrando disponibilidad en cumplir, en llevar a cabo sus indicaciones para contigo mismo, para con los demás y para con Él, pues no serás un buen siervo, sino más bien uno malo, como los que indicó Shaul, como han leído, si han leído en Filipenses capítulo 3, versos 2 al 3. Si decimos ser siervos del rey de Israel, entonces debemos aprender a pensar y a actuar como pensó y como actuó en conformidad con su pensamiento David. En este caso debemos ser David en mostrar el genuino Gesed para servir a otros Mefiboshet. ¿Vale? Entiendan, eso le presentaba en el audio anterior, en la parte anterior, que siempre hay que ver la realidad espiritual que nos enseña la realidad física, porque si no, no siempre podemos compararlas y ir así comparando paso a paso. Así que de vez en cuando voy a hacer alusión a una para que entiendan que me refiero a la otra, o voy a hablar de una y espero que entiendan la realidad espiritual. No sé si me logro hacer comprender, ¿no? Si me logro comprender. Recuerdan la cita de Apocalipsis 12, verso 11, porque el poder para que uno se levante a luchar hasta vencer depende de la confianza que se tiene en el poder de la sangre redentora. Es esa sangre derramada sobre el madero la que unge, lava, sella, es decir, la que brinda el poder para aquel que lucha en obtener la victoria. Mefiboshet no podría comprender la acción de David. Él se veía como era, una persona lisiada de los pies, sin familia y cuyo destino bien hubiera sido la muerte. Sin embargo, David no lo miró por cómo estaba, sino por quién Mefiboshet era. ¿Y quién era el lisiado que se encontraba delante de David? Era el hijo de su amigo y el beneficiario de la alianza. Era todo cuanto importaba para David. Todo lo demás que David le dijo al hijo de su amigo vino como consecuencia de los beneficios que brinda la alianza. Pero Mefiboshet no solo recibió un beneficio que se le había concedido debido al hecho que su padre había hecho un pacto con David, sino que también benefició de la compasión que David tenía hacia él debido al hecho que él mismo estuvo en el lugar en cual se encontraba Mefiboshet, ¿vale? Eso lo vemos en la parte anterior. En contra de la costumbre de aquella época, David le perdonó la vida y por encima lo tomó como si fuera de su propia familia, como vamos a ver más adelante. Cuando vamos a llegar al verso 11, quizás en la siguiente parte. Haré mención aquí de un detalle para que quede constancia del hecho que Mefiboshet era consciente que según la costumbre se exterminaba todo el linaje de un rey antecesor, y del hecho que pudo valorar a David por su actitud contraria a toda costumbre. Lo mencioné varias veces que la razón por cual estaba oculto, se ocultaba Mefiboshet. Pero ahora voy a citar una cita donde en la historia, pues tiempo más adelante, Mefiboshet dijo, en 2 Samuel capítulo 19, verso 19, él dijo, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi Adón, el rey. Bueno, el detalle tiene relevancia trascendental, porque al ser nosotros este Mefiboshet, la muerte era todo lo que nos quedaba como fruto. Es debido a la misericordia de nuestro Redentor Yeshua que él cambió el rumbo de nuestro fúnebre destino de muerte hacia la vida eterna.
Se dijo en Salmo 103, a través del Salmo 103, en el verso 4, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Hablando en este contexto, bueno, ustedes pueden leer todo el Salmo. Yo me quedé aquí con este verso para situarlo en este contexto sobre la historia de Mefiboshet. El hoyo en este caso es Lodebar, ¿vale? Ser coronado de favores, como dice Salmo 103, verso 4, es igual a como con las que David brindó a Mefiboshet. Recibir misericordia, que menciona este verso 4 de Salmo 103, es igual a beneficiar del privilegio del pacto. Porque es este Gesed, o en base a este pacto, en esta alianza que se hizo con Jehonatán, que David mostró Gesed, misericordia, para con su hijo. En Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, Efesios 2, se declara que somos redimidos mediante la misericordia de Elohim, que se nos brinda como un grato regalo en función de la fe que nosotros tenemos. Según la actitud que mostró Mefiboshet en conformidad con lo que se describe en los versos 6 y el 8, se puede entrever que él quería ganarse el perdón, pero David lo hizo hijo, como vamos a ver en el verso 11. Llegar a ser hijo implica que uno ya goza del privilegio de ser perdonado. En la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15, versos 18 al 19, pueden ver aquí estas mismas palabras, vemos que este hijo pródigo también quería ganarse al menos el lugar de un criado, un siervo en la casa de su padre. Del mismo modo como Mefiboshet quería adquirir el perdón para poder seguir con vida, significando con eso que debería ser un siervo de David. El padre del hijo pródigo, al coronar a este hijo perdido con favores, obviamente que le mostró perdón. La realidad es que, de modo como Mefiboshet no podría alegar algo a su favor, tampoco el hijo pródigo pudo presentar algo a su favor para poder gozar del perdón de su padre y serle aún un solo siervo. ¿Qué relevancia presentan estos dos ejemplos? Que nadie puede hacer nada para estar a la altura de poder alegar algún derecho en recibir el perdón. El derecho de ser salvos, redimidos, no se gana con nada que podemos hacer o con nada que depende de nosotros. La redención es un regalo que lo recibimos de modo como David lo mostró para con Mefiboshet. Tengan en cuenta lo siguiente que nos enseña este verso. La honra que nos brinda el Rey viviente no quita inmediatamente toda nuestra debilidad y nuestra cojera, pero nos da favor y un estatus que sobrepasa todo dolor y cambia la manera en que pensamos de nosotros mismos. Otorgar honor no depende del valor del que lo recibe, sino que es una decisión voluntaria de dar valor incondicional a una persona por causa de lo que es o lo que representa. Segunda Samuel capítulo 9 y pasamos al verso 9. Ese es el último verso que vamos a presentar en esta ocasión. Nos quedan cuatro versos más por delante. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Shaul, y le dijo, todo lo que fue de Shaul y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu amo. Este verso es una declaración profética que se dirige directamente al maligno que se apoderó de este planeta. Hasatán sabe que le queda poco tiempo de gloria y que su dominio sobre las posesiones de Shaul, es decir, de Adán, le será quitado en breve. El maligno sabe que esta tierra se le había encomendado al hombre cuando éste fue creado y le fue dado como un regalo. Específicamente, la tierra de Israel se le había entregado en efecto a la descendencia de Jacob, pero el maligno se apoderó de todo. El mensaje que todo lo que fue de Shaul y toda su casa yo le he dado al hijo de tu amo es un mensaje claro de que el dominio sobre la tierra, como sobre todo cuanto era de Adán, es decir, animales, plantas y todo lo creado, será devuelto a la simiente de la mujer, que al ser redimida reinará sobre la tierra para siempre jamás. La expresión hijo de tu amo, vamos a hablar sobre ella un poquito,
Aunque Mefiboset era nieto de Shaul, el idioma hebreo bíblico no tenía el uso del término actual abuelo. Así que el hijo de Jonatán era considerado también hijo de Shaul. La palabra padre aquí se refiere a abuelo, mirando el asunto desde la perspectiva moderna. David demostró en esta acción que la bondad del Elohim viviente es una acción redentora que restablece a la persona en la posición de hijo, junto con todos los privilegios y responsabilidades que corresponde a un hijo. Esta posición de poder volver a ser considerados hijos del Elohim viviente es totalmente inmerecida. Es una de las principales enseñanzas que comparte esta comunidad, mi Redentores Yeshua, que el propósito principal de la redención es restaurar al ser humano redimido en la condición en cual estaba Adán antes de elegir obedecer la voz de su mujer, y por ende transgredir una orden directa que le había dado su creador. ¿Cuál es, ¿Cuál es este privilegio que ha perdido Adán tras su transgresión? Pues perdió el derecho de seguir ser llamado hijo del Elohim creador y pasó a ser un siervo del Elohim de este mundo, es decir, del diablo. Adán, en lugar de engendrar para la vida eterna, engendró en la muerte. Y en lugar de ser llamados hijos del Elohim, la descendencia de Adán llegaron a ser llamados hijos del hombre. Hijos engendrados a su imagen y su semejanza, caída en el pecado, siendo esclavos del mal. Solo la redención puede revertir esta realidad para que de un pecador una persona pueda volver a vivir en santidad y de ser hijos del diablo, ser hijos del Elohim viviente. Y esto no a nivel de tener un título, sino a volver a reflejar la imagen y semejanza del Creador. Todos los siervos del mal, todos aquellos que reflejan la imagen y la semejanza del diablo, el príncipe de la oscuridad y padre de la mentira, todos los que siguen en la actitud que mostró Caín, sabrán que la descendencia de Set, es decir, aquellos que se disponen a invocar el nombre del Elohim viviente y redentor de su propia creación, se les serán devueltos todos los derechos que pertenecían a Adán, su padre. Todo lo que fue de Shaul y toda su casa, dice nuestra cita. ¿Qué pasó con las posesiones del difunto rey? Por una parte, literalmente, de estas posesiones de Adán se apoderó el diablo, y él ha transferido su autoridad a sus siervos. De aquí resulta que se revela en esta historia que Siba se apoderó de lo que antes era pertenencia de Shaul. Hoy día no hay un Siba, sino todo un gobierno mundial unido, quien por igual han recibido poder de su amo, el maligno, y en virtud de su carácter como hijos del diablo, mediante un sinfín de maquinaciones y en engaños se hicieron con el poder sobre todo el planeta, y por lo tanto ejercen dominio sobre todo lo que tuvo Adán. Pero vimos a través de las profecías que esto se ha permitido por un debido tiempo. En la primera fase, en breve, la posesión que pertenece a la casa de Jacob se le será devuelta en totalidad a los redimidos de Israel, para que 1000 años más adelante la tierra entera sea restituida a todos aquellos hijos de Adán, quienes gozarán de ser redimidos. Por otra parte, se puede decir que básicamente las posesiones de la familia de Shaul pasaron a pertenecer a David por derecho de su esposa. David no se apoderó de lo que antes pertenecía al anterior rey, por la fuerza de su autoridad real según se acostumbraba en aquel entonces, sino que podría haberse hecho con las posesiones de Shaul mediante un derecho legal. Puede que no saben cuál es la relevancia de este hecho y por esto vamos a acudir a la Torá, que contiene todos los paquetes de leyes para el pueblo hebreo. El contexto de la dicha ley vino debido a un varón descendiente de la tribu de Manasés, quien no tuvo ningún hijo para que herede su derecho sobre las posesiones. Solo tuvo 5 niñas. Ellas reclamaron justicia en cuanto a su caso y se añadió un apartado a las leyes sobre las herencias. Ordenó el Elohim viviente a Israel en Números capítulo 27, verso 8. Y dirás a los israelitas, dice, si un hombre muere y no tiene ningún hijo, traspasará su herencia a su hija. Pero la cultura hebrea revela que la mujer no hereda los títulos, sino que solo
que esto de la autoridad corresponde al varón. Aunque a esta hija se le ha transferido una herencia, la autoridad de ejercer sobre esta posesión corresponde a su esposo y se transferirá al hijo de la mujer que la mujer tendrá con su esposo. Por lo tanto, a la nación de Israel, ilustrada como hija en esta ley, se le ha encomendado una porción de tierra como herencia intransferible a otro linaje. Resulta que Yeshua es el esposo de Israel y como esposo se hace cargo de lo que pertenece a su esposa. Los hijos de Yeshua son los beneficiarios directos de los derechos que se le habían concedido al pueblo de Israel. Yeshua como padre de Israel tiene poder en transferir su herencia a todos aquellos quienes son sus hijos. Por otra parte, Él se hizo nuestro hermano y por ende tiene autoridad en ejercer su propio derecho en ser y actuar como Goel, pariente redentor. Una de sus obligaciones es recuperar y devolver una posesión perdida a los beneficiarios legales. Ojo, el privilegio Ojo con este privilegio de ser hijos de un pacto, porque trae muchas bendiciones. En el caso de David, él no tuvo nada que ver con dichas posesiones de Shaul, así que no se hace mención directa de qué pasó, qué es lo que pasó, qué pasó con estas tierras que tuvo Shaul. En este caso, David solo ejercitó el poder que tenía como rey soberano sobre todo Israel unido y por ende sobre toda la tierra cual era bajo su dominio e hizo con ella lo que quiso. En este caso la dio al hijo de Jehonatán. Ojo a esta enseñanza. Estamos comparando a David con Adonai. ¿Quién es Yeshua? Esto quiere decir que Yeshua tiene el dominio y la autoridad absoluta sobre todo cuanto tiene que ver con lo que está bajo la bóveda celeste. Y vuelvo a recalcar esto para que no confundan la autoridad y el poderío que tiene el Padre de Yeshua con la que tiene Yeshua, porque aunque Yeshua es por excelencia el creador y el sustentador de todo cuanto se mueve y existe en este planeta, este hecho no excluye la soberanía de su propio Padre sobre todo cuanto tiene su propio Hijo. ¿Vale? Todo lo que estoy diciendo se va a quedar en la guía de estudio, así que siempre pueden volver a estas palabras. Sigue nuestro texto diciendo otro detalle: yo le he dado al hijo de tu amo. Estas propiedades que pasaron bajo el dominio de David, sea debido a su autoridad real, sea mediante su esposa Mical, David las devolvió a Mefiboshet y con este acto elevó a este hijo de Jehonatán a la posición de heredero de su padre al llamarlo hijo de Shaul, aunque era nieto y no un hijo directo. Quizás esta expresión, yo le he dado al hijo de tu amo, no dice mucho a simple vista, pero las meras palabras encierran, y aquí las revelamos, como, que son parte de un proceso de la restauración, y con esto observamos el séptimo paso que se dio para restaurar la identidad perdida de este hijo de la alianza. Estamos hablando de Mefiboshet. Por cierto, en la parte 6 de este estudio, no sé si recuerdan ya el estudio del Shabbat anterior, he presentado los 6 anteriores pasos. ¿Vale? Si no saben por qué me refiero al séptimo, pues es porque no escucharon la parte 6, la parte anterior. ¿Vale? Yo le he dado al hijo de tu amo. Aquí está el séptimo paso en cuanto a la restauración de una persona. Para que Mefiboshet pudiera vivir de acuerdo con su categoría, se le tenía que reconocer su ascendencia. Esta es la razón del por qué es llamado hijo de Shaul y no de Jehonatán. Mefiboshet era descendiente del hijo de Shaul, pero al nombrarlo como hijo de Shaul, elevó al inválido a una categoría superior a la multitud de los plebeyos. Ser llamado hijo de Shaul es elevar al beneficiario a la posición de la realeza. El que es llamado con el tal título no es un cualquiera. ¿Vale? Hay que hacer más énfasis en este asunto porque obviamente trata sobre el derecho que nos corresponde como hebreos israelitas al ser llamados a la redención, a ser restaurados. Es un poderío tremendo
porque se nos califica con este título no hijo de Jonatán, aunque sí lo somos, sino nos devuelve tiempo más atrás, elevándonos a una posición que ocupaba Adán al principio. Hemos estudiado en la comunidad sobre el derecho que tiene el hijo primogénito en la perspectiva legal, en base a cuál se regían los valores del pueblo de Israel. Este estudio está disponible en PDF para quien los desea investigar, el derecho del primogénito. ¿Vale? Básicamente, aunque Mefiboshet no era prácticamente el primogénito de Shaul, sino de Jonatán, se le concedió al hijo del hijo de Shaul el privilegio que se le atribuía en exclusividad solo a un hijo primogénito. Ojo al uso de las metáforas que oirán a continuación. Si algo no comprenden porque no entienden el lenguaje metafórico específico de la cultura hebrea, pueden preguntarme. Dos hijas tuvo Israel, y entre ellas se repartió el derecho del hijo primogénito. A la casa de Judá le tocó la parte de la autoridad, por entregarse el cetro del mando para todo Israel, y a la casa de Efraín le tocó la bendición de prosperar en todos los aspectos necesarios para una buena vida. No sé si pueden imaginarse el potencial de esta misma bendición cuando los dos reinos estarán nuevamente unidos en un mismo poder. Seguramente entonces entenderán o entendería mejor qué es lo que quiso decir Shaul, es decir, me refiero a Pablo, sobre las cosas que Adonai no está, Elohim de Israel está preparando para nosotros, pero cosas a cual nuestra mente no puede subir. Es decir, no ni siquiera podemos imaginarnos las bendiciones que están preparadas. Eso es el maravilloso regalo que será, de cual disfrutará los que regresarán a nuestras tierras restauradas. Los bienes pertenecientes a estos dos hijas pasaron bajo la autoridad del esposo de Israel. Sobre este título les invito a seguir estudiando el Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit. Está en la parte 5 que se llama el Hatán, el esposo de Israel, del el estudio sobre los textos comparando el Tanaj con el Brit Hadashah, que revela, donde se revela la identidad de quién es el Elohim de Israel. Parte 5, el Hatán, el esposo de Israel. Como mencioné antes, de modo como el mismo patriarca Jacob luchó para hacerse merecedor de una bendición, también aquellos hijos de Jacob, engendrados mediante el espíritu de Yeshua, aquellos que se convertirán en Israel, serán los beneficiarios de todos estos derechos y entrarán también a ser restaurados siguiendo el protocolo de los 7 pasos que hasta aquí lo hemos visto en estos versos hasta este momento. Vemos a través de la historia que Ziba fue nombrado mayordomo para manejar la propiedad de Mefiboshet, bajo la condición de recibir la mitad de lo producido como remuneración por su labor, mientras la otra mitad sería pagada como alquiler al dueño de la tierra. Bueno, con este dicho vamos a parar aquí, porque esta idea forma parte del siguiente verso 10 y obviamente encierra sus verdades, ¿vale? Así que vamos a parar aquí, nos queda el verso 10, el 11, que sería un segmento, y el 12 y el 13 otro segmento. No sé si en la siguiente parte vamos a incorporar los 4 últimos versos o vamos a dividirlo en 2. No sé, a ver cómo el Ruach nos va a guiar para poder formar y presentar lo último que quede de este capítulo. Hasta la próxima ocasión, sea que el Ruach de Yeshua pues brinde la sabiduría a cada uno de nosotros, a cada uno de los que buscan volver a entrar a ser beneficiarios de estas condiciones de la alianza y se encaminan en esos 7 pasos para ser redimidos y restaurados. Bendiciones, Beshem Yeshua, a todos ustedes. Shalom a todos, hasta el próximo Shabbat. Que el Ruach del Elohim de Israel nos acompañe a todos. Shalom.